Hola queridos hermanos, qué bendición compartir una vez más esta transmisión de Avivar Bahía. Una nueva semana, una nueva palabra y Amén. espero que haya ánimo y entusiasmo para recibirla porque el Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros. Amén, es así, realmente creemos de que este es un tiempo donde necesitamos aferrarnos fuertemente a la palabra, a lo que el Señor nos habla, buscar esa palabra. Ojalá hoy puedas tener realmente este tiempo de una manera profunda, que puedas predisponerte a oír la voz de Dios. Si tenés tu Biblia preparada, puedas tomar nota de los pasajes que vamos a compartir, porque entendemos que la palabra es lo que nos va a direccionar. Justamente hoy el mensaje tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Cómo encontrar un camino, ahora que estamos en el mes de octubre, que es el mes donde el Señor nos habló de abrir paso. Cómo encontrar camino en un tiempo donde el mundo se encuentra sumergido en confusión, donde vemos que mucha gente es como que no sabe qué rumbo tomar, ¿no? Y esto obviamente nos afecta a todos. Uno dice, al final se termina, no se termina la pandemia, la cuarentena, y cómo seguir, hacia dónde apuntar, qué proyecto tener. Algunos dicen, bueno, aquí en Argentina viene el verano, quiero tener vacaciones, ¿qué hago? ¿Reservo algún lugar de vacaciones o no? ¿Se podrá ir? Bueno, un montón de preguntas y situaciones, incluso algunas mucho más fuerte, más grave, ¿no? Claro. Algunos todavía luchando con su economía, quizás con su trabajo, porque todo esto va afectando la economía, ¿no? De mucha gente. Y tal vez hoy te estés preguntando qué rumbo debo tomar, cómo encontrar el camino. Y cuando hablamos, mejor dicho, de abrir camino, decimos, bueno, estamos hablando de romper alguna muralla, abrir alguna puerta, y lo relacionamos con abrir camino. Pero abrir camino también es encontrar ese camino cuando... Justamente como decíamos en lo que acabo de mencionar, donde no hay camino, ¿no? Claro. Donde hay confusión, donde no hay rumbo. Bueno, encontrar un camino, saber qué hacer. Bueno, justamente eso tiene que ver con abrir paso. Muchas veces como no vemos el futuro porque está todo tan incierto, entonces no podemos trazar una meta. A veces queremos soñar o a veces queremos proyectar como familia o como individuos y el no saber qué va a pasar mañana produce una incertidumbre muy grande en muchas familias, en muchos corazones, y eso hace como un vacío muchas veces. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el mes que viene? ¿Qué va a pasar a fin de año? Inclusive en el año 21. Bueno, y todas estas preguntas, a veces que no tienen respuesta, nos hacen mucho ruido adentro, en la mente, en el corazón. Pero hoy, a la luz de la palabra de Dios, queremos mostrarte primeramente a aquellos que están absolutamente perdidos, sin rumbo, porque así hay algunos, ¿no? Totalmente viviendo el día a día y no sé ni tengo idea de lo que me va a pasar mañana. Vivo el hoy y nada más. Y algunos al revés, con tanta información, con tanta confusión, porque escuchan todo, escuchan los noticieros, escuchan cantidad de cosas en internet, que al final la mente es como un nido de avispas, ¿no? Es tanto el ruido que hay adentro que tampoco sabemos el camino, sea porque no lo conocemos o porque hay demasiada información, pero los dos extremos hacen que pierdas el rumbo en este tiempo. Bueno, y justamente el mensaje de hoy tiene que ver con cómo encontrar realmente ese camino recto que el Señor trazó para nosotros, cómo realmente saber qué hacer, porque cuando uno habla de camino está hablando justamente de lo que uno va a hacer, ¿no? De su proyecto de vida, de sus decisiones, ¿no? Y cómo en este tiempo encontrar un camino. ¿Hacia dónde vamos? Claro, justo que hoy es el último domingo de octubre, bueno, entendemos que el Señor hoy quiere darnos un broche de oro, ¿sí? Para este mes con esta palabra, para realmente dejarnos en claro cómo abrir camino en un tiempo de confusión, un tiempo donde no hay rumbo. Así que vamos a ir a la palabra directamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 32. Una historia que muchos hasta la deben saber de memoria, los niños la conocen porque es la historia que habla de la tormenta, ¿sí? La tormenta que tuvieron que atravesar los discípulos y cómo el Señor se reveló a ellos. Pero vamos a detenernos específicamente en algunos versículos. Pero antes vamos a leerlo todo, ¿sí? Desde el versículo 22 al 32. Capítulo 14 de Mateo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Fíjense qué tremenda expresión. Porque el viento era contrario. A mí me gustaría que hagamos un paralelo con esa barca, con lo que es el año 2020, ¿no? Tanto para toda la humanidad, para la iglesia misma,
cómo hemos tenido que sufrir esas olas, Sí. ¿no? Golpeándonos, el viento contrario, se hace difícil como remar, avanzar, ¿no? Sí. Como decíamos recién. Muy difícil. Pero dice la palabra acá que a la cuarta vigilia, que era prácticamente la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Andando sobre el mar, así dice la Biblia. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Claro, no entendían nada, ¿no? Pero dice, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué bueno poder oír esa voz del Señor en el medio de la tormenta, ¿no? En este tiempo, como decíamos, este 2020, oír a Jesús diciéndonos, no tengan miedo, yo soy. Pero dice en el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, y presten atención a esta parte que es lo central en el mensaje, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, dice, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Tremenda historia, tremenda palabra. Uno lo lee y ya está acostumbrado, ¿no? Esta historia, Claro. Jesús caminó sobre el agua, Pedro que quiere ir también a caminar sobre el agua y le pide al Señor una palabra. Pero si nos metemos más profundamente en esta historia, yo quiero detenerme en esos versículos, especialmente el versículo 25, que dice, perdón, ahí en el 28, cuando Pedro le dice al Señor, inspirado por esa cosa milagrosa, ¿no? Que Jesús venía caminando sobre el agua. Fíjense si no sabe él abrir camino, Claro. que puede haber algo más grande que caminar sobre el agua, ¿sí? ¿Dónde podemos hacer un camino más imponente y más difícil de hacer? ¿Dónde? Arriba del agua, ¿no? Es lo que Jesús hizo, caminó sobre el agua. Y Pedro cuando lo ve dice, yo también quiero caminar sobre el agua, yo también quiero abrir camino, ¿no? Sería la forma de decirlo con respecto a lo que venimos hablando. Y Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que vaya yo a ti. Y el Señor le dice, sí, yo quiero que vengas, ven. ¿Saben que aquí Pedro cuando le dice esto al Señor, lo que Pedro está diciéndole es que el Señor le dé una palabra? Claro, una orden. Una orden, da la orden, dice algunas versiones. Sí. Dame una palabra que yo pueda hacer lo mismo que hiciste tú, Señor, ¿no? Así quiero que lo entendamos a este pasaje hoy. Pedro se ve inspirado, pero él pide una palabra y ahí estamos soltando un secreto. Exacto. En este tiempo para justamente abrirnos camino. Lo que vamos a necesitar para abrir camino es tener una palabra del Señor, ¿sí? De eso hoy vamos a hablarte. Una palabra específica para un momento específico y para una persona específica. Exacto. Que es lo que conocemos como rema, ¿sí? En la Biblia tenemos todo lo que se usa la palabra como logos, ¿sí? Que son los dos términos que se usan para traducir palabra. La palabra. Logos, por un lado, y rema. Quiero explicarte lo que es logos. Logo tiene que ver con la palabra que da una información. Todo lo que uno estudia en la Biblia es logos, ¿sí? Es palabra escrita que uno conoce acerca de Dios, puede conocer hasta las promesas. Pero rema es aquella palabra oportuna, tiene que ver con el momento oportuno. Esa palabra que viene de parte de Dios para poder orientarte. Sí. Y es la que te va a hacer caminar sobre las aguas. Esa es la palabra rema, ¿sí? Y aquí Pedro, él sabía lo que era la rema. Porque ahora les voy a explicar por qué Pedro sabía lo que era una rema. Pero Pedro le pide a Jesús, si uno puede hacer un paralelo de lo que estamos enseñando, le está pidiendo al Señor Jesús que le dé una rema. Claro. Dame una palabra específica que yo pueda hacer lo que tú hiciste, lo que tú estás haciendo. Yo quiero esa rema. Y Jesús le dice, sí, te la entrego. Dice, ven. Jesús le da una orden, le dice, yo quiero que vos camines conmigo. Ven, te autorizo, te doy esa facultad para hacerlo. Pedro toma esa rema, toma esa palabra y él se baja de la barca y comienza a caminar en el agua. ¿Sí? No es el logos lo que te va a hacer caminar sobre el agua, es recibir una rema, creerla y ponerla por obra. ¿Sí? Es toda una enseñanza hoy, pero es la forma de que Dios te va a llevar a abrir camino. Muchas veces repetimos logos. Claro. Y creemos que ese logos repetido, porque lo sabemos de memoria, nos va a hacer caminar sobre el agua y nos va a hacer abrir camino. No es así. Yo puedo saber toda la Biblia de memoria, me la puedo conocer toda y repetirla y recitarla, pero si esa palabra guardada en mi corazón no es traída al momento que yo la necesito, porque fíjense qué pequeña palabra, ven, son 3 letras nomás. Sí.
3 letras, a veces no necesita ser un gran mensaje, es una orden que Dios te da. Amén. Ven, camina, haz esto, haz lo otro. Algo que Dios te diga para un momento específico, para una persona específica, para un tiempo específico, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hoy estamos como queriendo despertar en tu vida, que vos le pidas al Señor, dame una rema, como dijo Pedro, y para cada uno de los que están mirando, tal vez la rema sea diferente. Eso es lo que te va a hacer abrir camino esta semana, no logos, no lo que ya conoces, no lo que está guardado de memoria, que podés repetirlo y repetirlo, eso no te va a abrir camino. Pero si conseguís esa rema de parte de Dios y vos decís, Dios a mí me dijo esto, eso Amén. va a ser la diferencia. Y no te preocupes que a la medida que vayamos hablando de este mensaje vas a ir entendiendo cada vez más lo que significa rema. Pero déjame explicarte algo. Yo me pregunté por qué Pedro tuvo esa reacción. Tal vez se vio inspirado por Jesús, le llamó la atención, pero Pedro tiene una reacción diferente a los otros 11 Exacto. discípulos. No solo en el caminar en el agua, sino vamos bien a la raíz. Es cuando Pedro le dice al Señor, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Y es como que le pide una rema, es lo que entendemos, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué? Y yo entiendo de que es porque Pedro sabía lo que era caminar en una palabra. Y le voy a explicar por qué. Fíjense en Lucas, San Lucas capítulo 5, versículo 4 al 6, cuando Pedro conoce a Jesús, se entiende que fue una de las primeras experiencias de Pedro con el Señor Jesús, es cuando Pedro le prestó la barca al Señor para predicar. Y una vez que el Señor terminó de predicar, le dio una palabra sin que la pida a Pedro. Exacto. Estaba enseñando. Claro, y quizás ni Pedro sabía lo que eso significaba, pero el Señor le dijo, lleva la barca a aguas más profundas. Esa fue la palabra. Ven que es una palabra específica para un momento. Claro, Pedro había estado pescando toda la noche y de hecho él le dice, Señor, nosotros pescamos toda la noche, ya está. Ya acabó nuestro tiempo de pesca y seguramente estarían agotados, estaban limpiando las redes, ya había terminado. Era fuera de tiempo lo que le estaba pidiendo. Claro, pero en ese pasaje Pedro mismo declara, dice, más en tu palabra echaremos la red. O sea, Exacto. si tú lo dices, nosotros vamos a probar. Vamos a hacer lo que tú nos estás mandando. Vamos a tomar las redes. Claro, lo acababa de escuchar predicar, seguramente se había conmovido. Algo le estaba llamando la atención muy fuerte. Sabía que el que le estaba dando esa palabra quizá no era un experto en la pesca, pero sí era un hombre lleno del poder del Espíritu, ¿no? Alguien diferente, era Jesús. Pedro hace lo que el Señor le mandó a hacer, ¿no? Como dice literalmente, dice, habiéndolo hecho, el versículo 6, como dice, habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Sí? Ellos tomaron la palabra, caminaron en esa palabra. ¿Por qué digo que caminaron? Porque tomaron esa orden del Señor, llevaron la barca a aguas profundas, en un lugar donde el Señor les marcó, tiraron las redes y cuando levantaron las redes, aunque toda la noche no habían pescado nada, dice que levantaron una pesca impresionante y las redes se le rompían. Claro, Pedro se ve conmocionado, se da cuenta que está viviendo un milagro que nunca había vivido, era la pesca más grande de su vida. ¿Por qué? Porque había caminado en una palabra. Esa fue la primera experiencia de Pedro. Pero lo que hoy estábamos leyendo es la historia de la tormenta. Ya Pedro tiene esa experiencia guardada en el corazón, sabe lo que es el poder de una palabra y cuando lo ve a Jesús caminando en el agua dice, ya sé lo que voy a hacer, le voy a pedir una palabra. Claro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Exacto. Y seguramente él recordaba cuando el Señor lo había mandado pescar y pescó milagrosamente, ¿no? Y el Señor le manda la orden y le dice, ven Pedro. Y Pedro se lanza en una palabra y otra vez vive un milagro. Comienza a caminar en el agua, ¿no? Sí. Y a vivir ese tremendo milagro. Ahora, la Biblia nos cuenta de que Pedro, cuando vio las olas, cuando vio el viento, comenzó a hundirse. Y muchos quizás se sienten identificados, ¿no? Más los latinos, que somos espontáneos, que tal vez somos de tener esas reacciones como nos sentimos identificados con Pedro. Decir, Señor, si eres tú, manda, dame una palabra. Si tú me das una palabra, yo te voy a seguir, Señor. Pero yo creo que así comenzamos el 2020. Amén. Todos nosotros teníamos una palabra, teníamos una rema y dijimos, Señor, yo voy a ir en tu nombre, en tu palabra. Y empezó a pasar marzo, abril, mayo y comenzaron las tormentas. Sí. Comenzaron los vientos y esto que sucede acá, que a mí me llama mucho la atención, que es esto de querer remar con el viento en contra, ¿no? Sí. Querer avanzar y parece que los meses no lograste nada, es como siempre lo mismo, inclusive día por día tras día, parece que estás remando con viento en contra en muchas cosas donde no podés avanzar. Pero no te olvides que algunos de ustedes que nos están viendo ya tienen una rema. Amén. Otros la tienen que pedir ahora. Sí. Pero algunos ya el Señor les habló. Ya tienen la rema. Y creo que ese viento contrario muchas veces hace, y esa tormenta, que uno comience a dudar y a perder la fe y se olvida de lo que Dios nos habló.
Y ahí es donde uno se empieza a hundir, ¿no? Es importante esto. Para abrir camino de la mano del Señor, nosotros necesitamos oír una rema, ¿sí? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, ¿sí? O sea que la fe que te va a hacer caminar en el agua, la fe que te va a hacer abrir camino donde no hay, viene por una rema del Espíritu, ¿sí? Por una palabra que Dios te habló específica, ¿sí? Quiero dejar en claro que para que hoy un logos, una palabra escrita, una palabra que vos conocés de memoria, se vuelva un rema en tu vida, que se vuelva una palabra específica para tu vida y para tu situación, es necesario que el Espíritu Santo avive esa palabra en tu vida. Y para eso a veces necesitamos un tiempo, ¿sí? Esta es una parte práctica del mensaje. ¿Cómo hago yo para poder oír rema? Yo quiero rema, ¿por qué? Porque quiero caminar sobre el agua, necesito abrir camino. Tal vez te sentís, como vos decías, amor, en un tiempo donde no puedes avanzar, donde decís, no puedo hacer nada, ¿no? Porque uno en una cuarentena dice, ¿qué puede proyectar? Claro. ¿Qué podés avanzar? Uno dice, nada. Bueno, justamente hoy el Señor nos está diciendo que si tenemos una rema, de alguna manera, algo que el Señor nos diga para hacer, ¿no? Una palabra. Puede ser una palabra a guardarnos en reposo, una palabra a guardarnos en oración, o una palabra a avanzar cuando parece que no podemos. Exacto. El Espíritu sabe qué palabra darte, pero cuando viene esa rema, nos podemos lanzar en fe y activar realmente el milagro de parte del Señor. Pero te decía, a veces en este tiempo es como que corremos y es como que no nos detenemos a oír rema. De esto habla mucho Paul Chong-Gi-Cho, que es un hombre de Dios tremendo. Si él tiene un libro que es La Cuarta Dimensión. Y en ese libro él habla muchísimo acerca de lo que es la rema. En el capítulo 4 de ese libro, te lo recomiendo, es un libro muy ungido, de muchos años ya, pero que muchísimos hombres de Dios ya lo han leído también porque es de mucha inspiración. Y en ese libro habla justamente la diferencia entre rema y logos, ¿no? Y él dice que para que realmente la rema produzca un efecto en nuestra vida necesitamos al Espíritu Santo. Y tener un tiempo. Esta generación a veces corre, no se detiene a esperar a que, escúchame bien esto, a que el Espíritu Santo pueda convertir lo que estás leyendo, vas leyendo un capítulo, otro, o lo que estás escuchando en una predicación, para que eso se vuelva realmente una rema. Necesitamos pasar tiempo con el Señor, dejar que el Espíritu nos convenza. Y ahí podemos decir, ¿cómo me doy cuenta que un logo se volvió rema? ¿Cómo me doy cuenta? Porque es la rema lo que voy a usar para enfrentar ese día. La rema a veces viene para una semana entera. Nosotros tenemos una rema también para el mes. Cuando hablamos de abrir paso, por ejemplo, la rema que el Señor nos dio para el mes. A veces una palabra puede ser para años en tu vida. Pero ¿cómo me doy cuenta? Y hoy hablábamos, muchas veces sentimos cosas cuando viene esa rema. Sentimos fuerza, sentimos coraje, adrenalina, confianza. Lloramos, nos emocionamos. Pero no es eso lo que te termina de confirmar, aunque eso es parte. Lo fundamental para saber si algo es rema es que te produce fe. Una fe que no sabes de dónde sale. Te produce una convicción de fe. Porque como les decía recién, la fe viene por el oír rema. Por el oír la rema de Dios. Eso inunda de fe tu corazón. Es más que un sentimiento. Es una seguridad en el Espíritu. Que Dios te habló. Y salís con esa rema a enfrentar tu gigante. Salís con esa rema a mover tu montaña. Y Dios hace la obra. Muchas veces nos toca esperar, ¿no? Como en el caso de Pedro, es un camino que vos vas dando un paso, das otro, y de golpe nos pasa, ¿no? Si uno abre un poco el corazón, empezás a ver las olas, o no ve, por ejemplo, a mí me pasa cuando no veo los resultados inmediatos, uno empieza a razonar. Esto es algo que me sucede mucho, empiezo a sacar cuenta y decir, bueno, pero ¿qué resultado me dio? A evaluar, ¿no? Hay gente que es muy tendenciosa a esto, a sacar conclusiones, evaluaciones, y no te da el resultado que esperaba, ¿y qué pasa? Empezamos a razonar la rema que Dios nos dio, y ahí nos empezamos a hundir. Corres de la fe. Te corres de la fe, dejás de caminar en lo que creíste para caminar en lo que razona tu mente. Sí, o en lo que sentís. Ahí está la parte de emociones, sí. Claro, cuando recibo las palabras mayormente es muy emotivo y es muy fuerte lo que Dios me dice. Pero la semana que viene probablemente no sientas más nada. Claro. Pero sigue estando la rema, sigue estando la palabra de Dios en tu corazón. Y ya no te podés mover por lo que sentiste, ya no te podés mover por lo que razonaste, si la evaluación o la conclusión fue buena o mala inmediata, sino que vos tenés que sostenerte en esa rema que Jesús te dijo, que Dios te dijo. En este caso de la Biblia era Jesús mismo hablando. Amén. Pero hoy, por eso quiero resaltar tus palabras, amor, es el Espíritu Santo. Es ese tiempo que vos pasás con el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? El cristiano de hoy en día mayormente cuesta mucho pasar tiempo con el Espíritu Santo. No leas solamente un renglón de la Biblia. Claro. A veces necesitas leer capítulos, un libro entero de la Biblia para que eso comience a trabajar dentro tuyo. El Espíritu Santo va a hacer que todo eso que vos estás como tragando, como comiendo, empiece a producir algo dentro tuyo y vas a sacar algo.
Ese algo se llama rema. Eso es lo que, wow, te vas a decir, tremendo lo que me dijo el Señor. Pero para eso vas a necesitar tiempo delante de su presencia. Porque Él no es un botón que vos apretás. Claro. Y una máquina expendedora, bueno, voy a buscar una rema, aprieto el botón y saco. Un ticket con una palabra, el Señor me dio esta palabra. No, lleva un proceso. Por supuesto, porque Él es una persona. Claro, es una relación. Exacto. Y Él habla cuando quiere hablar. Amén. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es esperarlo. Saber esperarlo, disfrutar ese tiempo, no ponernos impacientes. Y lo mejor que puedo hacer es leer logos, ¿sí? Y yo les quiero contar una experiencia que nos sucedió esta semana que tiene que ver con esto, ¿no? Que a veces el logos tal vez no tenés la oportunidad de leerlo, pero si vos te acostumbrás a leer la palabra y a estudiarla, eso es muy bueno, aunque sea logo. ¿Pero por qué es bueno? Porque eso lo vas atesorando. Y en un momento el Espíritu Santo va a traer ese logos a tu memoria. Claro. Va a traer esa palabra que te acordás de memoria, ese pasaje. Tal vez no tuviste la oportunidad ese día de estar ahí en el cuarto buscando al Señor, pero estás en el medio de la circunstancia, en tu trabajo o en tu estudio, en tu casa, donde sea, y el Espíritu te trae esa palabra a la memoria, porque Jesús dijo, Él les hará recordar todo lo que yo les he dicho. O sea, es bíblico, el Espíritu Santo trae a la memoria la palabra, pero de una manera más intensa, no es un simple recuerdo, es el Espíritu recordándote un pasaje. ¿Y qué está haciendo? Te está dando una rema. Te está dando una rema. Y les decía, esta semana sucedió que nosotros teníamos una situación de trabajo, una venta realizada de más de 2-3 semanas, y el cliente no sabemos por qué se le trabaron las cosas, y es como que nos hizo el pedido, teníamos todo el pedido preparado para entregar, pero no nos hizo el pago. Y como que pasó una semana, pasó otra y pasó una tercera semana y las cosas se demoraron. Fuimos a orar al Señor. Señor, ¿qué hacemos con esto? Porque eso trae trastorno en un negocio, claro, ¿no? Cuando uno se demora los tiempos y la operación queda como truncada. Y oramos al Señor y el Señor nos hizo recordar, porque no fue que lo leímos, mientras orábamos, nos hizo recordar un pasaje donde Eliseo salió junto con unos leñadores, ¿no? Eso está en Segunda de Reyes, salieron a cortar madera para poder ampliar el lugar donde estaban hospedados. Y mientras lo hacían, dice que como que se le escapó el hacha a uno de los leñadores y se hundió en el agua. Y le gritaron a Eliseo, por favor, Eliseo, ayúdanos. Eliseo era profeta, un hombre de Dios. Y Eliseo le dijo, bueno, a ver, ¿dónde se te cayó el hacha? Y donde se le había caído el hacha, le dijo, Eliseo tomó un palo de madera y lo arrojó a ese lugar. Y el hacha dice que comenzó a flotar, la cabeza del hierro, ¿no? Y el hierro flotó. Y yo quiero contarles que cuando el Señor me hace recordar esta palabra en el momento de oración, a mí me entró una convicción de fe, que dije, ya sé lo que el Señor va a hacer flotar el hierro. Y yo les cuento, tenemos nosotros una vara, que ustedes dirán, ¿para qué es eso? Tengo como un palo ahí en el momento de oración, en el lugar de oración, que es una vara, como una vara de un árbol, una rama de un árbol, que está prolijita, que la usamos para orar como en forma simbólica, nada más que por eso. Y esta vara, yo la tomé como ese palo que usó Eliseo. Dije, voy a hacer lo mismo. Y me habrá visto mi esposa que bajé de mi tiempo de oración con la vara en la mano y me fui al lugar donde tengo el pedido para entregar. Puse el palo ahí arriba y escribí en un papel, el hacha va a flotar. Amén. Y la tuve ahí una semana, varios días. Después la vara la retiré, pero creí en lo que el Señor me había dado, en la palabra que el Señor me había dado. No porque la vara tenga un poder sobrenatural, claro, sino fue algo simbólico. De creerle al Señor. Señor, claro, yo te creí esta palabra. Claro, diciéndole al Señor, te creí. Claro, que esto, que se había hundido, que parecía que se había truncado, claro, que quedaba esta operación que parecía totalmente hundida o olvidada, iba a salir en el momento oportuno y iba a flotar. Y dicho, como lo estamos contando esta semana, fue un momento donde necesitábamos cobrar esa venta, poder entregar esa mercadería. Yo ya me había olvidado, lo había dejado en las manos del Señor y en el día exacto que necesitábamos cubrir unos gastos, ese día me llamaron de esta empresa y me dijeron que me querían hacer el pago. Y al otro día ya la mercadería la pudimos enviar, el pago se hizo en el momento y realmente el Señor se glorificó, ¿no? Aclaremos que no es que nosotros llamamos al cliente a decirle, acordate que me tenés que pagar, sino que fuimos totalmente confiando en lo que Dios nos había dicho y en su palabra. Amén. Caminamos y esperamos. Bueno, principalmente vos, ¿no? Que a veces cuesta esperar. Que a veces uno cuesta. Está ahí ansioso, claro, ¿qué uno hago? quiere Llamo, mover, me muevo. porque uno quiere mover las fichas. Sí, uno quiere mover bueno, vos llamo, hago esto, hago lo otro, pero no oración y palabra y rema. No, uno quiere como uno empujar el carro. Claro, y hacer lo que el Espíritu te muestra. Exacto. Así como pasa en los negocios, pasa en el estudio, pasa en cualquier decisión que vos puedas estar por tomar. Hacé lo que el Espíritu Santo te marca. ¿Sí? Si el Señor nos marcó de que, como Eliseo, puso un palo de madera y el hacha iba a flotar
solita. El hierro iba a flotar, aunque el hierro no flota, pero el Señor lo hizo flotar. Y si eso te trajo fe, bueno, Señor, yo te creo esa palabra, el hierro flotó solo. Sí. Pero hay otras ocasiones donde el Señor nos manda a enfrentar a esos Goliat, aunque uno ahí no quiere hacerlo, o siente temor, o dice, no, ¿para qué? No puedo. Pero si el Señor te manda, como dijo Pedro, no, Señor, en tu palabra echaré la red. Aprender a caminar, y ese es el mensaje hoy. Poder en este tiempo abrir camino, ¿cómo? Caminando en una palabra específica. ¿Cómo encuentro esa palabra? Buscando al Señor y dejando que el Espíritu Santo avive lo que es logos, Él lo haga saltar en tu corazón, lo avive de una forma que se convierta como una llamita de fuego. ¿Qué va a producir en tu vida? Fe. Porque ¿qué es lo que necesitas para abrir camino? ¿Qué necesitas para caminar sobre el agua, para mover montañas? Fe. Solo fe. Fe para poder cambiar eso que está difícil, que está duro. Y como decíamos al principio, para poder encontrar el rumbo en este tiempo, ¿qué necesito? Una rema. No te mandes solo sin rema. Amén. No quieras ir al muere, como se dice, porque si salís mañana como un loco diciendo el Señor me va a abrir camino, pero no tenés una palabra y no está Jesús allá esperándote, porque Pedro se lanzó, porque ¿quién estaba del otro lado? Jesús y una palabra. Entonces ahí es donde tenés que caminar, en ese camino, en esa forma. Pero muchas veces salimos diciendo voy a abrir camino, voy a hacer tal cosa, pero no tenés ni la rema ni ves al Señor delante tuyo. ¿Y qué pasa? Comenzás a hundirte y empezás a frustrarte. Y después decís, todo esto no era cierto. Pero en realidad es porque primero no te tomaste un tiempo en la presencia del Señor buscando una palabra. Y recuerden que la rema es personal. Sí. La rema es para vos, la rema es al tiempo que Dios te muestre y la rema es según tu necesidad, lo que vos estés necesitando. Tal vez tengas que arreglar algo con alguien. Me venía cuando vos hablabas, venía a mi corazón puertas cerradas y caminos cerrados en las relaciones, y más en este año, ¿no? Sí. Muchas relaciones se han cerrado, se han truncado, y familiares o amigos ya no se siguen viendo, y tal vez quedó como eso hundido, como eso perdido. Preguntarle al Señor primeramente, ¿puedo llamar a esta persona? ¿Puedo recuperar esta relación? Mi mamá, mi tía, mi hermana, un familiar que tal vez hace mucho que no llamas. Señor, ¿es el tiempo? ¿Es el momento? Dame una palabra. Y caminá en esa palabra, hacelo cuando Dios te muestre, porque si no, a veces somos lastimados, somos heridos, no es el momento. Y así hay varias cosas, cito esto como un ejemplo, pero tal vez sea un puesto de trabajo, tal vez sea un lugar donde quieras mudarte para vivir, tal vez sea otra cosa, lo que vos tengas que abrirte el camino, pero hacelo en la palabra de Dios. Sí, es poderoso, es muy poderoso, y eso te lo decimos de corazón, nosotros lo practicamos. También hemos vivido momentos de duda, como Pedro, ¿por qué no decirlo? Es cierto. Muchas veces nos hemos hundido por dudar, por empezar a sacar cuentas en la mente, como les decía, a razonar o a sentir. Sí. Muchas veces pasa por sentir, decir, bueno, siento, no siento. Y la fe es como, quiero que entiendas que la fe es algo serio. No es un impulso, no es algo de inmadurez. La fe es un proyecto del cielo, amén, sobre tu vida, pero así como es de importante, es algo también práctico. Práctica donde vos le creíste al Señor, te movés en una palabra y caminás en ese proyecto. Le pongo el título proyecto para que entendamos la seriedad, la importancia de caminar en una palabra. Si es caminar con Dios, es caminar creyendo. Nosotros esto lo aprendemos mucho los pastores de avivamiento, cómo practican esto, cómo han realmente alcanzado conquistas grandes creyéndole al Señor por una palabra. Y tal vez algo práctico para hacer esta semana, que puedas de alguna forma orar al Señor. Si hay algo que hoy te está causando tormento, hay algo que te está impidiendo avanzar, ¿sabes qué necesitas? Oír rema del Espíritu. Y luego esa rema no te la quedes solamente en el corazón, porque es muy lindo escucharla, recibirla, ponela por obra, hace algo que la demuestre, hace algo que también demuestre que la creíste, que te comprometiste con esa rema. Nosotros, por ejemplo, a veces cuando tenemos una rema hacemos una ofrenda al Señor. Señor, hacemos esta ofrenda porque te creemos en lo que nos hablaste. Eso sería el después de la rema. Después, claro, para mantenernos en esa rema. Está el antes, que es cuando todavía no sabes para dónde salir caminando. Ese es el antes, donde vos ahí tenés que frenar y decir, Señor, dame una rema, como Pedro. Exacto. No avances, pedí una rema. Segundo paso, viene la rema, porque el Señor quiere hablarnos. Tercer paso que tenemos entonces es, ¿qué hago con esa rema? Claro, y a veces, por ejemplo, uno dice, bueno, una palabra bíblica, amén, eso es espectacular, es lo mejor cuando hay una palabra bíblica, pero a veces el Señor, como vos decías, a Pedro no le dio una palabra bíblica, le dijo, ven.
obviamente, tiene que tener respaldo bíblico lo que el Sí. Señor nos habla, no por eso vamos a tomar cualquier cosa que se nos ocurre. No, lo que el Espíritu te habla va a ir siempre de acuerdo a la palabra. Pero a nosotros nos pasó, por ejemplo, con el tema de la casa en la que vivimos, sin entrar en detalle, ¿no? Pero el Señor nos decía siempre, busquen una casa grande. Y eso no está en la Biblia en sí, Claro. pero yo escuchaba que el Espíritu Santo me ponía eso en el corazón, una casa grande, una casa grande. Y en el lugar donde vivimos es complicado conseguir una casa grande porque tenés que irte a un lugar muy alejado del Claro. centro. Bueno, en conclusión, el Señor nos dio esa casa grande, Amén. ¿sí? Con mucho más grande de lo que esperábamos nosotros, superó todas nuestras expectativas porque el Señor lo hizo. Claro. Pero primero el Señor lo dijo. Y nosotros caminamos en eso. Y cuando buscábamos casa, decíamos, ¿esto coincide con lo que el Señor nos dijo? No coincide, descartado. Y a veces entrábamos en Y crisis. sí, porque corrían los tiempos, no se conseguía y decíamos, bueno, será esto. Claro. Uno trata como de acomodarlo, Sí. no decir, era esto, pero no, se cerraba la puerta o se cancelaba, o nosotros decíamos, no es exactamente lo que Dios me dijo. No tenés esa paz, Claro. no tenés esa tranquilidad que Dios te pone cuando es esto. Vos lo sabés en el espíritu. Es cierto. Vos lo sabés en tu corazón, decís, es esto. Por eso es muy personal la rema. Sí. Porque cada uno de nosotros recibe esa paz cuando cumple con lo que Dios le habló y le dijo. Pero acá me llama la atención que hay muchos que están como Pedro, sálvame Señor, ¿no? Claro. A la mitad del camino probablemente estamos transitando ya el último trecho del año, el último tiempo del año, y muchos han comenzado a hundirse en esta segunda mitad del año cuando no vieron las respuestas o cuando se olvidaron de las remas que el Señor les vino hablando a principio de año, o ya no escucharon más porque hay confusión, porque escucharon demasiado. Hay muchas cosas en internet, en la tele, como decíamos al principio, que al final terminan generando esa confusión en nuestra mente. Y hoy estamos así como Pedro, sálvame Señor. ¿Quién de ustedes está así? ¿Quién de ustedes está hoy diciendo en su corazón, me estoy hundiendo? Y el único clamor que te queda es, sálvame Señor, me estoy hundiendo, perdí la fe, dejé de creer, dejé de oírte, me olvidé de la rema. Sálvame Señor, sálvame Señor. Y el Señor no te va a dejar hundir. ¿Saben lo que hizo con Pedro? Le tomó de su mano. Amén. Le tomó de su mano para que Pedro no se hunda. Y luego los dos juntos volvieron a la barca. Amén. Y fue realmente toda la vida de Pedro una vida de fe, ¿no? Ese quizás fue una de las primeras materias que él tuvo que rendir ese día que caminó sobre el agua, ¿no? Pero él fue un hombre de fe tremendo. Su fe ya no fue poca. Él llegó a dar su vida por Jesús. Realmente Dios lo convirtió en un hombre de fe impresionante. Así que prepárate, Dios va a darte Amén. una nueva oportunidad. Amén. Él va a hacerte un hombre, una mujer de fe. Amén. Solo detente a oír su voz. Toma tiempo para que el Espíritu te hable. No te apresures. Deja que la palabra te inspire, que la palabra te vuelva fuerte en fe. Y camina en esa fe. Ponela por obra. Aprovechala. Te puedo asegurar que eso va a traer bendiciones a tu vida. Vas a poder realmente, ¿cómo se dice? Poder vencer esos obstáculos que hoy te están pareciendo demasiado grandes, ¿no? Por ahí pensaban en situaciones de deuda, en situaciones de enfermedad, en situaciones de, como decías vos, de relaciones familiares, cosas que por ahí algunos pueda estar peleado. No le tengas miedo a eso, necesitas una rema, nada más. Sí. Una rema del Espíritu. Si el Señor te lo dice, eso es lo que Él va a hacer. Pero necesita que vos le creas, que puedas caminar en esa palabra, caminar en una palabra específica. A veces por una semana, a veces te toca por un mes, Sí. a veces por un año. Y más. O más, digamos más. Amén. Digamos más, pero se va a cumplir. Si lo seguís abrazando, si no te lo olvidás, si lo seguís creyendo, esa es la clave. Recibir la rema y creerla y continuar creyéndola. No haberla creído solo cuando la recibiste, sino como Abraham, ¿no? Creyó hasta que vio cumplida sus promesas, las promesas de Dios. Y yo creo que así puede suceder en tu corazón. Recibiste una palabra, pero comenzó el año, viste el viento, viste las olas, sentiste que remabas en contra y comenzaste a hundirte. Y hoy estás clamándole al Señor, sálvame Señor. Pero esa rema todavía sigue vigente. Amén. Esa rema que el Señor te dijo, ven, todavía sigue vigente, todavía tiene poder, todavía causa un efecto en tu corazón. Volvé a recordarla, tal vez tengas que agarrar tu cuadernito y decir, ¿qué fue lo que me dijo el Señor? ¿Qué fue lo que hubo a principio de año, los primeros meses? Y si no está esa rema, entonces te animamos a pedirla esta semana, antes que termine octubre. Tal vez esta semana que queda,
busca esa rema. Vamos a orar. Vamos a orar ahora mismo al Espíritu Santo para que Él avive esa llama que Él encendió una vez en tu corazón, esa llama que trajo con una palabra. Amén. Desde el primer día que le creíste al Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, oramos para que avives esa llama. Yo veo como una llama, porque esa llama es la palabra que Él te dio. La palabra que Él te dio para tu familia, la palabra que Él te dio para tu futuro, para tus proyectos, aún para tu llamado. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es tiempo que empieces a poner por obra esa palabra. Que salgas cada día de tu vida creyendo esa palabra. Amén. Caminando en esa palabra, porque es una palabra específica que Dios te ha dado a ti. Amén. Es tuya, no es de otro. No la dejes caer, no la dejes morir. Amén. Toma esa palabra. ¿sí? Amén. Y camina en esa promesa, camina en esa palabra que el Señor te dio. Y como recién decíamos, si esa palabra aún no va a venir, oramos al Espíritu Amén. Santo. Sí, Señor, tu palabra dice, mis Gracias. ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Esto dice la Biblia. Es tiempo que puedas oír la voz de tu pastor, Sí, que es el Espíritu sí, Santo. Señor. Él hoy te está pastoreando. Amén. Él hoy te está guiando. Y Él quiere darte una palabra que va a mostrarte cómo destruir esos diques que el enemigo pone muchas veces delante de nosotros, de nuestras bendiciones. Nombre de Jesús, Esas puertas cerradas. Nombre de Jesús. Esos lugares de confusión. Nombre de Tienen que Jesús. cambiar, Sí, tiene que cambiar Señor. ese ambiente. Amén. En el nombre de Jesús, Nombre por una de rema Jesús. del Espíritu. Sí, Señor. Ahora mismo, Señor. Amén. Ahora mismo, en este momento, yo te pido, trae una Rema, palabra en nombre de a la Jesús. memoria. Sí, Señor. Trae una palabra a la memoria. Trae un pasaje bíblico. Sí, Señor. Trae En un nombre de mensaje al Jesús. corazón. Ahora. Una palabra que fue dada por ministración. Amén. Tráela de vuelta. Yo veo Tráela, que son Señor. como esa hacha Sí, que Señor, flotaba. que floten Las de palabras nuevo. que estaban hundidas en el Amén. corazón. Ahora floten. Vuelvan a venir a la al memoria. corazón. Sí, Vuelvan a Señor. venir al corazón. Sí, Porque Señor. lo que Dios te dijo, Amén. eso va a ser. Amén. Eso va a ser. Amén. Él lo dijo y Él lo hará. Amén. Él lo dijo y En Él lo nombre hará. de Jesús. Pero necesita que camines. Amén. Que camines en esa palabra. Amén. No la dejes ir, camina, toma esa palabra Sí, y Señor. camina en esa palabra. Sí, Señor. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Y amén. amén. Gloria Amén. al Señor. Gloria a Dios. Que seas tocado con esta impartición, Amén. que tengas hambre. La Biblia dice, el que busca, encuentra. Así que busca en tu corazón esas remas que el Señor te dio. Y si no llegaron, busca esta semana al Señor. El que busca, Señor, yo quiero una rema, como le pidió Pedro. Yo quiero una rema, hablame. Necesito para avanzar. Necesito para caminar una palabra. Y Dios te la va a dar. El Señor te la va a dar. Amén. Aunque sea el año de la cuarentena, de la pandemia, este año Dios te entrega una rema Amén. para que puedas abrir camino, Amén. que cierres este mes de octubre abriendo camino, porque le Sí, creíste al Señor. Señor, Amén. porque Él te entregó una rema y la pusiste por obra. Caminá en una palabra específica del Amén. Señor Amén. y vas a ver su mano abriéndote camino. Amén, amén. A tu Gloria al paso Señor. se va a Amén. abrir ese camino. Amén. Que Dios te bendiga, les abrazamos, los amamos, los bendecimos, que tengan una buena semana y un bendecido fin de mes. Amén. Dios te bendiga.